Bueno, hermanos, continuamos aquí en Radio Cielo con su programa Armagedón. Hay muchas cosas que comentar, tanto del plano nacional e internacional. Y de hecho que vamos a empezar con una crítica a este personaje que escribe en La República y a este diario, en realidad, Mirko Lauer ha escrito en su columna Venezuela, ¿qué hacer? Y él habla, por supuesto, que en su línea de derechista y espíritu reaccionario cuestiona no solamente al gobierno de Maduro, y está en su derecho de hacerlo, por supuesto. Hay muchas cosas que se podrían cuestionar, pero lo cierto es que el derecho a justificar hasta una intervención y a falsear la realidad, como lo hacen los medios de la derecha en nuestro país respecto al tema de Venezuela, es de verdad, hermanos, indignante. En primer lugar, ayer hablábamos justamente del papel que ha cumplido la OEA a lo largo de toda su historia, ¿no? Recuerden que Fidel Castro calificaba a la OEA como el Ministerio de las Colonias. Eso es. Y no se equivocó. Pero hoy la OEA nuevamente con su personaje Almagro, que ha sido expulsado por su partido en Uruguay, está impulsando, aplicando la carta de la OEA contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien no reconocen algunos países. Y digo algunos países, hermanos, porque lo que no dicen los medios de la derecha, que en la asunción de mando de Nicolás Maduro, con el cual ustedes pueden discrepar, ¿por qué? Por muchas cosas, si no están de acuerdo ideológicamente con el gobierno de Maduro, etcétera, etcétera, pero que ha sido elegido en unas elecciones que han habido veedores internacionales con más de 60 y tantos %, y que quieran o no quieran, ha sido reconocido por muchos gobiernos del mundo, y no cualquier gobierno, porque decir que la China, el hecho de que los Estados Unidos, que es un país quebrado económicamente en estos momentos, que es un país que está en descomposición, con una deuda externa impagable, ¿no? Es un país que tiene más de 52 millones de hambrientos, de gente que vive en las calles, no acepta al gobierno de Maduro, y es por eso que Perú tiene que ponerse en esa onda, para hacer el juego al imperio norteamericano. De verdad vergonzoso. Estados Unidos, el país que está invadiendo pueblos, que viene saqueando pueblos, que viene generando conflictos en muchas regiones, que es uno de los causantes de haber alimentado la miseria, el hambre y la muerte en Yemen, que fomentó la caída de Omar Gaddafi, que tumbó a Saddam Hussein con pretextos falsos, ¿no? Y que ha generado la muerte de más de 1 millón de personas, que ha generado muertes en muchos países a lo largo de toda su historia, no avale a un país, a un gobierno, debería ser considerado como un premio, en realidad, ¿no? Ser reconocido por los Estados Unidos como un gobierno democrático, en realidad no es un halago, porque estamos hablando de un gobierno de la cabeza de la bestia, que ha asesinado, ha bombardeado, ha lanzado bombas atómicas y ha hecho un daño terrible a la humanidad. Pero Maduro, con su gobierno, al cual nosotros lo hemos dicho claramente, en muchas oportunidades tiene muchas dificultades y tendrá que definir su posición en algún momento cada vez más firme, si es que quiere continuar con un proceso de cambio como se anuncia en Venezuela. En su discurso habló algunas cosas importantes, y una de ellas es el tema de que él dice: tenemos dos enemigos, tenemos uno que es el imperio norteamericano y otro que es mucho más peligroso, que es la corrupción. Y creo que ahí va a tener que trabajar muchísimo Maduro si que quiere recuperar más confianza en la población, en un sector del chavismo mismo que cuestiona justamente esas cosas. Pero lo cierto es, hermano, y tendrá que definir su política económica, y eso lo hará el pueblo venezolano, y lo hará en su derecho soberano de elegir su propio destino. Por supuesto que nosotros quisiéramos que los trabajadores cumplan un rol mucho más importante, que hayan cambios mucho más profundos, ¿no? Y que se acelere el cambio hacia el socialismo. Pero hay que entender que es un proceso
que se ha venido dando y se da a través de elecciones con una constitución que ellos tienen que respetar, ¿no? Y en medio de esas luchas, por supuesto, surge el bloqueo y surgen un montón de cosas que no permite que tenga un gobierno libre pues, de esas presiones internacionales como bloqueos, como la no venta de materias primas para sus medicamentos, para que no compren alimentos y un montón de cosas más. Ese bloqueo criminal que hoy se aplica contra Venezuela ya se aplicó contra Cuba, contra Chile con Allende y otros países más, ¿no? Si el modelo venezolano no sirve, ¿por qué entonces bloquean? ¿Por qué no permite que siga? ¿Por qué no le permiten que siga? Si no sirve de verdad, si es una cuestión, es un desparpajo, que no sirve, que no dan, ¿por qué no lo dejan tranquilo entonces que continúen sus políticas? Porque ellos saben que si dejan de presionarlo, dejan de bloquearlo, dejan de invertir millones de dólares con actos terroristas, de todas formas, ese gobierno va a seguir adelante y va a estar mejor que muchos otros que están en la región. Se va a industrializar, es un mal ejemplo. No, entonces, pues, hermanos, las cosas aquí están claras. Y lo que le interesa a las grandes potencias no es, pues, hermano, la democracia ni los derechos humanos en Venezuela, sino es el petróleo, las riquezas, el coltan, el oro y tanta riqueza que tiene Venezuela. Pero decir que el gobierno de Maduro es un gobierno apestado, como lo dice Mirko Lauer, por la comunidad internacional, no es tan cierto, queridos hermanos. Y no es cierto en realidad, porque en la asunción de mando de Maduro ha estado China, que es la potencia emergente más económicamente, ¿no? China, que estamos hablando de 1.500 millones de chinos, una de las economías que está tumbándose al imperio, se lo está comprando con todo al imperio norteamericano, que le está haciendo una guerra, quieran o no quieran, ¿no? Y que si bien es cierto, tiene una relación con muchos países, pero con el gobierno de Maduro tiene acuerdos importantísimos, no solamente desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de transferencia de tecnología, del punto de vista de vivienda, de construcción, de muchas cosas. Y China avala no solamente, sino que ha participado y se está comprometido con el gobierno de Maduro. Lo mismo que Rusia, estamos hablando de potencias mundiales, ¿no? La India. O sea, estamos hablando de Irán, que le ha ofrecido apoyo militar y otro tipo de apoyo. Turquía. Estamos hablando de países, pues, hermanos, que están en una situación en el momento actual mucho mejor que la que está Estados Unidos. Estados Unidos está en ruina, está en quiebra. Hoy se mantiene en su poder hegemónico por el poder militar que tiene, ¿no? Venezuela tiene el apoyo de Sudáfrica, de Corea del Norte, y en América Latina está con Cuba, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, El Salvador y otros países más. Solo los gobiernos que son colonias, no solo los gobiernos cipayos, son los que están sometiéndose a las órdenes que el imperio norteamericano está ejerciendo. Y lo están reconociendo hasta periodistas de la derecha en nuestro país, que el Perú se está comprando un pleito, ¿no? Por seguir las órdenes de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como gobiernos han estado en la asunción de mando 94, sí, y representantes de países como 112, ¿sí? Y más, inclusive. Algunos hablan de 122. Entonces, hermanos, es cierto lo que de verdad nos están diciendo los medios de la derecha. Por supuesto que no. Y ustedes tienen que recordar, hermanos, que la República, en el caso de la República, viene haciendo una campaña contra el gobierno venezolano desde el tiempo de Chávez. ¿Recuerdan ustedes cuando se le dio el golpe a Hugo Chávez? ¿Cuál fue el titular de la República? O sea, este medio de la socialdemocracia, que siempre ha jugado a dos señores, que manipula y que es un diario mermelero más de los tantos que existen, no dice la verdad, porque en realidad son 124 países que están reconociendo al gobierno de Maduro, incluyendo la ONU. Incluyendo la ONU. Porque la ONU reconoce y vamos a tener que seguir negociando. O sea, reconoce que las elecciones han sido elecciones elegido por el pueblo, democráticamente. Claras, o sea, que han sido observadas, ¿no? Ahora el gobierno de Maduro y el pueblo venezolano es el que tiene que asumir la
asumir el reto que se presenta. Pero nosotros como latinoamericanos, nosotros como peruanos, en realidad, ¿estaríamos de acuerdo con una intervención militar, hermanos, y con las políticas que está llevando a cabo el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, en el caso de Venezuela? O sea, una intervención militar, hermanos, en Venezuela sería una amenaza para toda la región y quedaría como un precedente, porque la vista invadiría cualquier otro pueblo, cualquier otro gobierno progresista que pueda surgir que no se someta a sus intereses. Y la consecuencia No les entreguen los recursos como ellos quieren que les entreguen. O sea, nadie puede negar que en Venezuela todavía hay soberanía. Las empresas están en manos del Estado. Ellos quieren que se privaticen, ellos quieren controlar los recursos, quieren controlar el petróleo, quieren controlar todas las riquezas que hay en Venezuela, ¿no? Y quieren hacer, pues, convertir a Venezuela, como lo dijo PPK, en un perrito, ¿no? Faldero, tranquilo, domesticado, ¿no? Porque el PPK lo dijo claramente, ¿no? Casi todos los países están ahí tranquilos, a excepción de Venezuela. Entonces, pues, hermanos, más allá de que les guste o no les guste a muchos, ¿no? El tipo de gobierno que hay en Venezuela, hay derechos internacionales que hay que respetar, ¿no? El discurso del vicecanciller Samuel Moncada en la OEA ha sido un discurso de verdad importantísimo en el sentido del derecho internacional, porque recoge justamente cosas que son válidas y cuestiona rotundamente el papel de la OEA y de los gobiernos que están detrás de toda esta intención de dar un golpe en Venezuela. Han nombrado un nuevo presidente que de verdad, hermanos, está pidiendo apoyo de afuera porque no tiene apoyo dentro. ¿Dónde están las movilizaciones que se han hecho contra Maduro en estos días por parte del pueblo venezolano? ¿Por qué no las publican? ¿Por qué no salen? Si no ha habido movilizaciones, hermanos, el pueblo venezolano no ha hecho grandes movilizaciones en contra del gobierno de Maduro, que puede decir, bueno, ya a Maduro le queda poco tiempo. No, al contrario, está tranquilo. Lo que ha habido el día de ayer son atentados contra almacenes donde hay medicamentos. Y eso es terrorismo, y eso no lo condenan los medios de la derecha, ¿no? Entonces, pues, hermano, lo que ha venido sucediendo en Venezuela, ¿no? Como le decíamos, es cambios, reformas que se han venido dando, políticas que convirtieron a Venezuela en algún momento, hermanos, en uno de los países donde más felicidad había. Recuerden ustedes lo que se hablaba de Venezuela cuando estaba Chávez y los logros que tenía en educación, en salud, que los propios organismos internacionales venían reconociendo. Y si hoy en día eso no se da es porque hay un bloqueo, porque los precios, lamentablemente, del petróleo también los bajaron a los suelos de $180 o $150 a $20, y eso, por supuesto, afectó a la economía de un país rentista, ¿no? Que lamentablemente depende de la renta del petróleo, ¿no? Y que tiene que hacer muchas cosas para no caer simplemente en eso. Pero que tiene recursos, hermanos, pero tiene la reserva de petróleo más certificada, inclusive más grande del planeta. Tiene una de las reservas de oro más grandes del planeta. Tiene thorium, tiene coltan, tiene diamantes, tiene un montón de recursos. O sea, Venezuela no debería, ni debe, ¿no? Pasar ningún tipo de necesidad. Si lo dejaran tranquilo, ¿no? Muchas cosas cambiarían automáticamente. Aparte de ello, hay una lucha dentro del propio pueblo venezolano que tiene que seguir luchando para ir avanzando en lo que aspira un gran sector de la población, es a una sociedad más justa. Porque por eso que se sostiene, por eso que defienden el proceso muchos hermanos que nosotros conocemos, porque tienen la esperanza y saben que lo que han logrado aún es poco todavía, pero que pueden seguir avanzando en esa lucha de construir una sociedad más justa. Y fuera de Venezuela también hay muchos. Entonces, pues, hermanos, o sea, aquí hay por supuesto, una clara situación que nos recuerda a lo que hicieron en Cuba, ¿no? O sea, ahora muchos se sorprenden porque hay acá en el Perú miles de venezolanos que vienen y hablan un montón de cosas sobre Venezuela. Pero ¿por qué no nos dicen cuál es su propuesta? No lo tiene. ¿No? O sea, ¿qué es lo que quieren ellos? Que salga Maduro, que nuevamente las políticas del Fondo Monetario Internacional se apliquen en Venezuela, que se privaticen las empresas, que entre un gobierno de derecha como el que tenemos hoy en día, neoliberal, que entregue todos los recursos, ¿no? Y que, bueno,
se convierta Venezuela en un país más como nos tienen hoy a nosotros los peruanos, los chilenos, los colombianos, que a pesar de tener inmensas riquezas también, pues que nosotros estamos mejor. ¿Qué es lo que hoy tenemos nosotros los peruanos? Y gracias a las políticas neoliberales y a esta constitución espuria se han entregado todos nuestros recursos y están en manos de capitales foráneos. O sea, dejen tranquilo a Venezuela. El gobierno venezolano, ¿no? Tiene que continuar con sus políticas y el pueblo venezolano en Venezuela será el que aceptará o cuestionará esas políticas. Pero lo cierto es, hermano, que nosotros no podemos permitir que la injerencia yanqui, ¿no? Y de algunos aliados que tiene la región amenace inclusive con una intervención militar, que es una amenaza, como le decíamos, para todo el continente, ¿no? Felizmente Venezuela no está sola en ese sentido. Internacionalmente, lo vuelvo a decir, 124 países reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y quiénes son los que no lo reconocen? El Perú de Vizcarra, que llega a ser gobernante producto de la descomposición, el fracaso del modelo neoliberal en el país, producto de una corrupción que de verdad, hermanos, es vergüenza para el mundo entero, ¿no? Por eso tenemos de gobernante hoy a Vizcarra, porque hemos tenido un gobernante ladrón que se presentó como un presidente de lujo, como es PPK, que hoy en día debería estar preso, rindiendo cuenta por todo el daño que ha hecho durante años, desde que ha sido ministro y ha tenido otros cargos en nuestro país, pero que hasta el momento nadie lo toca ni lo menciona casi en los medios de comunicación. Hemos tenido gobernantes delincuentes comprobados, que nos han robado miles de millones de dólares que debieron haber sido invertidos en educación, en salud, en hospitales, en muchas cosas más, pero que no se han logrado materializar porque los gobernantes ladrones, junto con los empresarios ladrones que tenemos en nuestro país y las grandes empresas transnacionales ladronas, se han levantado miles de millones de dólares y hasta el momento, hermanos, nos tienen como un circo donde de verdad, hermanos, es muy poco probable de que de que surjan de verdad sentencias que condenen a los verdaderos causantes de esa miseria en la cual hoy nos encontramos. Porque del Perú se han levantado el país. Y sí, ¿no? Entonces, pues, hermanos, se han firmado tratados de libre comercio, se ha perdido soberanía, somos una colonia, ¿no? Se han aplicado todos los proyectos de recolonización en nuestro país. Y lamentablemente ahí no se dice nada. Tan colonizados estamos en nuestro país, hermanos, tan colonizados, que teniendo una de las reservas más grandes de gas, hoy el Perú está negociando traer gas de Bolivia. ¿Por qué? Porque en el sur, donde debería de haber gas barato, como lo hay en Bolivia y en Ecuador, ¿no? El gas no solamente escasea, sino que está a un precio muy elevado, siendo el Perú uno de los países con una de las reservas de gas comprobado más grandes de la región. Nos robaron. Nos roban nuestro gas, lo venden a $1, menos de $1 el balón, a otros países. En Chile compra gas y lo vende más barato que acá, ¿no? Entonces, pues, hermanos, ¿eso qué es? El Perú es un país abundante en gas que hoy está negociando traerlo desde Bolivia. Lo tiene que reconocer la República y otros medios más. Evo Morales ofrece, ¿no?, la venta de gas que estaría vendiéndose entre 15 a 20 soles máximo en el sur, si es que este acuerdo se da. Para Chile y para Argentina también. ¿No? Entonces, pues, hermanos, y no solamente es el gas, pues, lo que se llevan del Perú, ¿no? Hay muchos recursos que se llevan del Perú y que nosotros siquiera ni sabemos a veces. Entonces, ¿con qué moral Vizcarra puede, un personaje tan cuestionado que tiene un montón de denuncias, y si hoy está gobernante porque tiene el apoyo de los grupos de poder, tiene el apoyo de las empresas transnacionales, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, y por eso es que está ahí, ¿no? Pero no tiene el apoyo, pues, hermano, en realidad que debería de tener de todo un pueblo que recién va a despertar, porque ya este circo, hermanos, que nos está entreteniendo de Chávarri y de Keiko y todo, eso va a pasar. Eso va a pasar. Y las recetas, hermano, del imperio, del Fondo Monetario, para nosotros es que aquí en el Perú en algún momento aparezca un Bolsonaro. La gente cree que el Bolsonaro
peruano está representado por Keiko Fujimori. Hermanos, el fascismo tiene muchos rostros y pueden utilizar a cualquiera para ejecutar sus planes que tienen. Porque ellos saben, hermanos, que para saquear, por ejemplo, los recursos que están en Tía María, en Yanacocha, en otros lugares donde el pueblo está resistiendo, la única manera de hacerlo es por la fuerza. Y ya lo están aplicando en nuestro país. Tenemos zonas militarizadas en estado de emergencia, no porque haya subversión ni otra cosa, sino porque, hermanos, hay comunidades que están reclamando sus derechos frente a empresas transnacionales que están ahí protegidos por las Fuerzas Armadas y ejecutando el saqueo todos los días, porque bueno, pues hermanos, lamentablemente un gran sector de la población peruana ve eso como algo normal. O sea, es normal de verdad, hermano, que las empresas transnacionales estén apoyadas por las Fuerzas Armadas, que les garantiza la explotación de recursos, ¿no? Empresas que no están cumpliendo con los compromisos que asumieron con las comunidades y que luego de cumplirlos los reprimen y cada vez les quitan más sus territorios. Bueno, pues hermanos, entonces la situación de verdad que es seria, ¿no? Hoy también en este diario se habla sobre el peligro, es que si la calle falla puede surgir un Bolsonaro peruano. O sea, la calle, claro, ellos se refieren a las movilizaciones que ellos promueven, ¿no? Que ellos promueven para contener a un gobierno que hoy está comprometido, por supuesto, con los intereses de la CONFIER, que tiene las grandes empresas, la continuidad de las políticas neoliberales, de la receta del Fondo Monetario Internacional, y eso es lo que ellos van a proteger. Puede cambiar Vizcarra, puede ser cualquier otro, pero en el fondo lo que a ellos les interesa es que se continúe con esta constitución, con este capítulo económico, con estas políticas neoliberales, para seguir sacando el país. No les interesa otra cosa. Puede ser Vizcarra, puede ser Guzmán, puede ser cualquier otro disfrazado de izquierda, pero mientras no cambie la constitución, no mueva nada los ciertos capítulos que blindan el modelo económico, sigan respetando los tratados de libre comercio, no expulsen las bases militares que tenemos en el país yanqui, bueno, felices de la vida. Así que, hermano, creo yo que ya nosotros tenemos que empezar a reflexionar de verdad y no dejarnos manipular, ¿no? Porque la llamada lucha contra la corrupción es un engaño. El sistema es corrupto, las leyes son leyes injustas, corruptas, que están diseñadas para que esto continúe. Y esos que creen, hermanos, que creen que de verdad la corrupción se va a acabar porque se encarcele a unos cuantos títeres o cabezas o le den una cárcel dorada a algunos representantes de algunas mafias, porque ellos no van a ir a cárceles, ¿no? Como Yanamayo, donde mandan a los delincuentes comunes y corrientes de abajo. No, ellos si van presos van a ir a cárceles doradas, van a tener visitas de sus familiares, van a hacer hasta fiestas con orquestas, matrimonios en sus cárceles, o sea, prácticamente van a ir a cárceles a turistear un poco. Entonces, pues, hermanos, es importante que reaccionemos. El Perú, siendo un país abundante en muchos recursos, negocia hoy, ¿no?, traerlos de otros países. Eso de verdad, hermanos, sinceramente, es vergonzoso, ¿no? Y bien por Bolivia, en este caso, y bien por los gobiernos regionales de Puno, estamos hablando también creo que del Cusco, de Moquegua, ¿no? Porque el de Moquegua sí ha ido el presidente regional a conversar con Evo Morales. Ahora el gobierno cederá, permitirá de que este negocio se dé. Vamos a ver. Pero lo cierto es que se está negociando y sería un alivio en parte para nuestros hermanos del sur, un negocio donde cientos de niños, de ancianos mueren todos los años por frío, por el friaje, que no mata, sino por las condiciones extremas en las que viven, por la falta de una alimentación que de verdad les dé las energías para poder soportar ese frío. Esos niños que mueren en la puna todos los años, tranquilamente podrían ser, hermanos, si hubiese políticas preventivas, que espero hoy con la llegada de Walter Adubiri se den, no debería morir ningún niño. Y deberían de haber lugares, inclusive, donde se les saque por temporada para que puedan vivir tranquilamente. Pero lamentablemente, hermanos, no hay voluntad.
Pero hoy creo que, por lo menos con la llegada de Walter Adubiri, yo creo que las cosas, en este caso, no creo que se vuelvan a repetir. Se le ve ganas de hacer algunas cosas. Y ganas de verdad de no permitir que la corrupción haga daño en su gobierno, porque lo que se les puede pedir a los gobiernos regionales donde han asumido algunos hermanos, digamos, progresistas, es que su gestión, hagan una buena gestión y no roben, para decirlo sincero, ¿no? Si harían una buena gestión y no permitirían que la corrupción haya tipo de robo, creo que el pueblo les reconocería tremendamente. Y por supuesto que hagan gestión, que hagan obras, porque más no se les puede pedir. Van a gobernar con leyes neoliberales en un estado burgués, y lo que pueden hacer es eso. Y ahora, pues, hermanos, tenemos en la palestra a muchos que, por un lado, se preocupan, entre comillas, por el surgimiento de Bolsonaro en Brasil, pero por otro lado, hermanos, como se dice, se cuelan el mosquito y se tragan el camello frente a situaciones que son peores de las que hoy estamos nosotros experimentando, ¿no? O sea, surgen gobiernos como el mexicano, que genera expectativas, ¿no? Pero también surge un Bolsonaro que genera preocupaciones, hasta entre comillas, entre un sector de la derecha peruana, y no solamente peruana, sino también hasta latinoamericana. Entonces, lo que se invita, hermanos, es a que se entienda de que detrás de toda esta situación, hermanos, está pues los intereses de quienes se han estado y están acostumbrados a hacer lo que les da la gana y a vernos a nosotros como el patrio trasero, ¿no? Hay que obedecerle a Washington, por eso que hemos firmado, ¿no?, el Consenso de Washington, hemos aceptado que esas políticas se apliquen en nuestro país. El resultado es eso, 25 años de neoliberalismo. Lean el libro de Manuel Benza-Fluker para que comprendan mejor cómo es que nos han colonizado. Bueno, hermano, vamos a abrir los teléfonos. 472-3110, 472-3184, 01472-3383, 01472-3383, para provincias, para Lima, 472-3110, 472-3184. Y a propósito, la OEA ha comenzado a fregar nuevamente a Nicaragua, y este año en Bolivia hay elecciones en el mes de octubre, y seguro que también van a hacerle la vida imposible a Evo Morales, a quien ya algunos sectores de la derecha comienzan a calificarlo de dictador. Abrimos entonces los teléfonos. A ver, por favor, decir su nombre, de dónde llaman, levantar la voz y bajar el volumen de la radio. Aló, buenos días. No, que no hay nadie ahí. A ver si pasamos la voz a nuestros hermanos. Las 3 líneas están ya sonando, ¿no? Vamos a empezar con las comunicaciones en unos instantes. Esperamos, pues, hermanos, que las 3 líneas funcionen normal para poder tener el acceso y el enlace con ustedes, ¿no? A ver, parece que hay problemas. A ver, vamos a ver, son las 11:30. Las 3 líneas están sonando, pero continuamos. Aló. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Qué gusto me da escucharlos sobre Venezuela. Qué bien hablado. Ha estudiado bastante, ha evidenciado bastante. Le habla ahorita, de Chales Gutiérrez. Mirko Laue, pues, periodista, corazoncito de la ultraderecha. Come bien, duerme bien, y es fácil para expresarse así de Venezuela. Venezuela, pues, es una revolución. Y una revolución no es fácil, no se come bistec todos los días. No es fácil. Y una revolución es un proceso, es acabar con un edificio viejo, corrupto, lleno de raza, es un ejemplo, ¿no? Pero en la realidad la sociedad es esa, corrupta, sinvergüenza, ladrones, más para ellos y menos para el pueblo. Entonces hubo un valiente como Chávez que se enfrentó al imperialismo yanqui y dejó a Maduro, y Maduro la está llevando. Ese es un proceso
que no se va a ver de acá a 10 años, se va a ver posteriormente. Y eso conlleva a muerte, a una lucha feroz, poderoso con el pueblo peruano, así como ahora está luchando el pueblo. Ese es un proceso, y en ese proceso hay muchas cosas. Acá el APRA, ¿qué es lo que está haciendo? Está captando a los venezolanos, suben a los carros y hablan hasta de la esposa de Maduro. He enfrentado a muchos de ellos y los he dejado calladitos, porque aquí en el Perú también se está gestando la lucha. De repente dirán, no, siempre vamos a seguir igual, no. Ya tenemos que subir impuestos. Eso puede ser fácil, es difícil porque han acostumbrado al pueblo peruano a todo lo fácil, a que tengamos que agachar la cabeza. Por eso desde la educación tenemos que empezar, desde los colegios con los profesores, en las calles, hablar, en centros de periódicos, donde sea, hablar, comentar, hacer ver la diferencia, porque la plata no lo es todo, es un medio para alcanzar algo, pero no es la felicidad que se deba de tener cuando tú ves que así lo que uno come también come el pueblo. Eso es importante. ¡Viva Venezuela! ¡Vive Alma Llanera! Muchas gracias. Gracias, hermana, por su participación. Gracias. Continuamos con las llamadas telefónicas. A ver, adelante. Muy buenos días. Por ejemplo, siempre le rogamos decir su nombre, de dónde llama, por favor. Aló. Buenos días. Diego de los Clips. Gracias, Diego. Estoy viendo que los venezolanos, cuando suben a los carros, se pueden hacer política y a repartir sus bolívares a la gente. Dije directamente que quizás su voto a alguien, pero van a entender que si ustedes votan por cualquier candidato que tenga algún día de su oriental, así como Venezuela, y sus suplentes puedan elegir municipales con el señor Ben. Están convocando para el 28 de este mes en Plaza una marcha contra el señor Maduro, y seguramente va a ser visita, así que mucho cuidado, gracias. Gracias, 11:34. No es primera vez que convocan, hermanos, van unos cuantos gatos, no van todos. O sea, la vez pasada no llenaron ni siquiera la mitad de la Plaza San Martín, e hizo que llevaron un estrado y pusieron música y un montón de cosas. Ellos van a seguir haciendo lo que les mandan a hacer, porque hay ONGs con mucho dinero. Recuerden ustedes que la propia UCI, le ingresen a la página de la ONG, la UCI, y ahí van a ver, hermanos, que hay un financiamiento de millonario, ¿no? Por el tema de Venezuela. Y lo otro es, hermanos, pregúntenle qué proponen, ¿no? ¿Qué política deberían? Pregúntenle si saben explicarles qué es socialismo, ¿no? Como hacen los hermanos del Ágora, cada vez que aparecen les preguntan a usted, a ver, digan qué es socialismo, no saben explicar qué es socialismo. Adelante. Hermano, baja el volumen de la radio para poder escucharte bien, por favor. ¿Aló? Ya. Sí, mira, el capitalismo realmente no es a nivel mundial. Usted dice por qué China no está con Venezuela, especialmente porque China hace negocio con Venezuela, igualmente Rusia. O sea que nada es gratuito, nada es porque no le nace de buena fe apoyarle a Venezuela, ¿no? Igualmente China. Ellos hacen un tratado de comercio. Igualmente está buscando Estados Unidos de meterse a Venezuela. ¿Por qué? Por su riqueza, ¿no? Por Venezuela tiene riqueza. Entonces están buscando que establecer el gobierno para que realmente poner un gobierno payaso allí, un gobierno de títeres para poder manejarlo, ¿no? Y último también que realmente aquí la gente que está en Venezuela, esa gente, gracias a ese gobierno, son gente educada, son gente preparada, pero también, o sea, tienen maldades realmente en contra de su gobierno, realmente no agradecen ese gobierno, le ha dado de comer, le ha dado una formación, le ha dado una educación, no ven a esa parte, sino que ellos ven otra parte que no, hoy en día que Venezuela realmente lo necesita, le dan la espalda. Ok, hermanito. Realmente es una tristeza que aquí vengan, piden limosna y no les gusta trabajar francamente así en trabajo forzado.
Ese es interesante, ese punto que tocas, hermano, ¿no? La mayoría en servicios, MOSIT, ¿por qué no van al campo a meterle ahí en construcción? ¿Han visto ustedes trabajar? Pocos. Pero quiero agregar algo a lo que dices tú, ¿no? O sea, claro que China y Rusia deben tener intereses geopolíticos, no solamente comerciales. O sea, hay una lucha hegemónica en el mundo, ¿no? Hay un grupo que es el grupo BRICS, que emerge junto con la India, China, Brasil, Sudáfrica, que plantean una hegemonía multipolar en el momento actual. Hay ese tipo de intereses. Y China y Rusia no necesitan invadir, crear guerras para hacer negocios con otro gobierno, como lo hace Estados Unidos, que implanta bases militares, genera conflictos, guerras, bélicos, etcétera, etcétera. Hay que creo que diferenciar algunos de esos puntos son importantes. China, en sus acuerdos que ha hecho con Venezuela, por ejemplo, va a transferir tecnología, está generando proyectos de vivienda importantísimos. Más de 2 millones de viviendas se han entregado gratuitamente al pueblo venezolano, gracias a la Misión Vivienda y a China también, que es el que viene impulsando ese tipo de obras y otras cosas más, queridos hermanos, que es importante que sepamos. Hay intereses, por supuesto, pero hay que saberlos interpretar. Adelante. Muy buenos días. Aló, buenos días. Sí. Baja el volumen, Aquiles. Sí, ya le bajé ya. Ya. Bueno, hay una diferencia entre Estados Unidos y entre Rusia y China, ¿no? Claro. En el sentido de que Rusia no te dice qué vas a comer, qué religión, no. O sea, lo que hacen los Estados Unidos se meten en su comida, se meten en su manera de vivir, se meten en la religión, ahí están las pruebas, los productos transgénicos, las religiones que son como 120, que hay en casi todo el mundo. Esa es la diferencia entre China y Rusia. O sea, los Estados Unidos se meten en tu vida, ¿no? O sea, hacen que tu modo de vida sea como ellos quieren, ¿no? O sea, no quieren que procrees, quieren que abortes, quieren que seas gay. Todo eso es lo que promueve Estados Unidos, a diferencia de Rusia y China, ¿no? Entonces, por eso es esa diferencia, ¿no? Y para terminar, yo creo que ya con esto ya prácticamente ya Estados Unidos tiene que agachar la cabeza nada más, y sus perros, ¿no? Sus perros de la sombra también, porque, o sea, yo estaba viendo, observando todos los titulares de a fondo, y en lo que no dicen los medios de comunicación basura pro yanqui es que a Brasil han ido como 40, pero a Maduro ha ido como casi 90. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Pero ya yo creo que ya aquí queda zanjado. Y yo no voy a volver a intervenir, vamos a acompañar que no se produzca una intervención fiscal, porque cuando dudo mucho, porque ya no va a ser posible. Entonces, por eso ahora lo que debemos centrarnos acá es en los salarios, en la falta de empleo y en la desocupación que ha creado este modelo neoliberal, que solamente está beneficiando a los empresarios y con los salarios de hambre se está produciendo más enfermedad y no hay futuro, pues, dramáticamente. Entonces hay que darle duro a Vizcarra por metiche, ¿no? Porque se mete en otro país por no hay problemas. Ahora mira lo que viene, el problema del niño costero, que observemos a simple vista nomás. El clima en verano ahorita está nublado. ¿Por qué? Eso no es normal. Entonces, ya veremos qué problemas vamos a tener, ¿ok? Gracias. Muy bien, hermano Aquiles, interesante tu participación, has analizado muy bien el problema. Se nos viene el fenómeno del niño y es una cosa seria. Ya algunos pescadores están reportando que han encontrado de esos peces martillo en abundancia, y eso se debe al cambio de la temperatura del mar. Y hay que entender que el fenómeno del niño es un problema global. ¿De qué manera nos va a afectar este año? Se ha reconstruido lo que fue afectado con el fenómeno del niño costero hace un par de años, no se ha hecho casi nada. O sea, no estamos preparados, lamentablemente, para afrontar eso, porque ha habido ineptitud de parte de estos gobiernos y no ha habido la voluntad seria de verdad, hermanos, prevenir. Si hubiesen hecho obras, si hubiesen hecho muchas cosas para prevenir lo que se sabe, hermanos, que nos va a azotar permanentemente. Adelante, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Alejandro del Callao, hermano. Gracias, Alejandro. Sabido es, hermanos, de que los Estados Unidos han invadido países, y sobre todo los continentes han sido masacrados desde muchas décadas. Entonces los pueblos nunca tuvieron ese conocimiento por falta de información, que no les interesó.
Por caso, por ejemplo, de la base que ha centrado en el Paraguay. Paraguay toda la vida ha sido dominado desgraciadamente de los estratos, por una familia multimillonaria que fue un dictador, un asesino. Ese pueblo siempre ha sido, ¿cómo se llama?, sometido a la pobreza, a todo. Hermanos, hace mucho tiempo que yo hablé algo de lo que había leído que hace como 40 años sobre el tema de que podía haber una guerra del tercer mundo, ¿no? Leí en una revista llamada así, que acá esta emisora. Hermanos, de eso hay que tener mucho cuidado, porque los pueblos hoy en día ya han despertado también, y solamente son los títeres los que manejan nuestro continente, nuestros países, como el que tenemos ahora, que nos están engañando, y nos sigue engañando este señor Vizcarra porque ese libreto que lleva de PPK. PPK sabíamos que era un delincuente desde el año del primer periodo de Belaúnde. Entonces, pues bueno, todo esto es manejado por el Fondo Monetario Internacional, y pues nosotros sufrimos las consecuencias, ¿no? Por no saber y entonces llevar y haber una persona, un líder o un esto de que oriente a nuestros hermanos en todas partes. Hoy en día, bueno, me siento contento por toda la toma de mando que tiene la región Walter Adubiri y Vladimir Cerrón. Bueno, eso es lo que espero, la reacción de todos nosotros, unirnos, y muy agradecido, hermano Carlos. Gracias, hermano. El 26 va a haber una reunión en Huancayo de algunos gobiernos, de dirigentes de gobiernos regionales de izquierda para debatir una posible alianza, no sé. Ojalá, está bien. Pero lo más importante es que se concentren en su gestión, hermanos, y empiecen a demostrar que pueden hacer una buena gestión, que van a evitar que haya corrupción, robo, aunque siempre no van a haber quienes por ahí lo hagan, pero si hay voluntad y una decisión férrea de hacer algo, como por lo menos lo he escuchado y lo he visto a Walter Adubiri, que ha denunciado la podredumbre que ha encontrado en el gobierno regional de Puno, ¿no? Y que inclusive, hermanos, está endeudado con no sé cuántos millones de dólares. Hay que seguir con mucha atención justamente la gestión de estos gobiernos de personas que son, digamos, consideradas como gente progresista. Quiero recordar que el 15 de este mes va a haber una movilización en contra del paquetazo laboral y las otras medidas que está implementando Vizcarra para el pueblo, y otra movilización para el día 22 de enero y para el día 22 de marzo, un paro nacional por las privatizaciones del agua y la luz verde a las mineras. O sea, se vienen movilizaciones y hay que estar preparados, ¿no? Estas organizaciones las convocan desde la CGTP hasta el paro nacional, es iniciativa por los frentes regionales y movimientos sociales. Hay sectores de educación también comprometidos en esta lucha. Bueno, hermanos, asumamos nuestra responsabilidad, ¿no?, de luchar contra todas esas políticas injustas, neoliberales que se están aplicando en nuestro país. Adelante. Buenos días. Hermanos, por favor, ¿pueden levantar la voz, queridos hermanos, acercarse al fono? Prácticamente se puede abandonar la lucha contra la corrupción, y esto prácticamente no escucho nada. Y acá tiene Martín Vizcarra, más preferencia a las empresas transnacionales, preferencia que tiene a la minera, le da más preferencia, pero el pueblo tiene en la nivel nacional alguna distorsión de las minerías, condiciones de la ruta del patricinio, que están distorsionan, temas de propinas, la amenaza, el consuelo, más que todo tienen los campesinos, ahí están hay terribles contaminación de la minería, hay muchos problemas, pero finalmente caeremos que no terminamos hacia la Venezuela, y por qué no van a zonas de la gente, estamos en un abuso de la minería. Gracias, hermano, gracias por tu llamada, gracias. Sí, o sea, que se preocupe de solucionar los problemas tremendos que tenemos acá en el país. Yo creo que para eso ha sido puesto ahí, ¿no? O sea, aunque nosotros sabemos que él está ahí porque lo han puesto para que gobierne para la CONFIET y para los grandes intereses transnacionales. Adelante,
días, hermano Carlos. ¿Qué tal, hermano? Mire, en la primera vez usted está hablando de este tema de los textos que están desapareciendo. El hombre en su actividad destructiva, por culpa del capitalismo, Así es. han desaparecido muchas especies en los últimos siglos. Pero acá en el plano local vemos lamentablemente cómo estamos destruyendo nuestro medio ambiente alrededor de las ciudades. Hay más de 60 playas que han sido declaradas insalubres, ¿no? Por las propias autoridades, que están a cumbre. Y recordemos que esto no sucedía hace 40 años. Todas las playas eran saludables, uno se podía bañar en cualquier lugar. Encima tenemos a las mineras que están al lado de la cordillera y están también contaminando nuestras aguas, destruyendo nuestro medio ambiente. Es decir, solitos nos estamos poniendo un corralito. Ya en Alemania han encontrado 2 ballenas muertas, ¿no? Con autopartes de vehículos y plásticos en su estómago. También se están pescando especies marinas con partes de plástico, la han encontrado en el estómago. Es decir, que el hombre prácticamente poco a poco sigue destruyendo a la naturaleza, destruyendo a la fauna y la flora, y no hay nadie en este planeta que quiera asumir la tarea de frenar esto, de lo cual acelerará más la destrucción de nuestro planeta. Y bueno, yo creo que aún ya se acerca al respecto a alguna tercera guerra mundial que no será como las anteriores y que se debe ser planteada en otros términos y no como la han hecho siempre las clases dominantes en el mundo. Ahora, respecto a esto de Venezuela, el señor, si le puede llamar señor Almagro, el secretario general de la OEA, ha salido a reconocer al payaso ese de que está allá de la Asamblea Nacional. Pero este señor, que ha sido publicitado, hace pocas semanas fue expulsado de su propio partido, que era un partido de derecha, por traidor, fuera decir. Gracias, hermano, gracias. Sí, o sea, cualquier títere, cualquier muñeco utilizan para hacer su propaganda, ¿no? Lo que tienen, por supuesto, tienen una gran propaganda, con eso sorprenden a muchos hermanos incautos. Pero el tema es el siguiente, pues, hermanos. El pueblo venezolano es el único que puede determinar su propio destino. Y en este caso, hermanos, por lo menos en los últimos días, en Venezuela no ha habido movilización ni nada de ello en contra del gobierno. Lo que sí ha habido es esta payasada que están haciendo a través mediático, ¿no? De crear matrices de opinión y una realidad que no es la realidad de verdad, sino virtual nada más, ¿no? De los medios que aplican el terror mediático contra Venezuela, ¿no? Una guerra de cuarta, quinta generación, no de ahora, de hace mucho tiempo, contra un gobierno que ahí está, ¿no? ¿Qué ha dicho Maduro? La ONU es clave para el desarrollo de Venezuela. ¿En qué sentido lo habrá dicho? No lo sé, pero la ONU está reconociendo, es correcto, en ese aspecto. Está reconociendo que el gobierno de Maduro ha sido elegido legítimamente en elecciones que han sido monitoreadas hablamos de un 60 y tantos por ciento, 63, 67% con el que ganó Maduro. Y recuerden ustedes en qué circunstancias se dieron, ¿no? Donde la oposición, un sector de la oposición de la derecha no quiso participar en las elecciones, dos candidatos de la derecha aceptaron el reto, compitieron, perdieron las elecciones. Bueno, uno de los problemas que tiene la derecha, esta cavernaria de Venezuela, es que están recontra divididos. Todos quieren ser presidentes y todos son representantes de familias poderosas, ¿no? ¿Quién es Corina Machado? ¿Quién es López? ¿Quién es Capriles, Rodonsky? Son hijos de la oligarquía, de las cúpulas, de los que han saqueado por siglos a Venezuela. Bueno, continuamos, hermanos. Ya vamos a recibir un par de llamadas más. 472, todavía tenemos. 472-3110, 472-3184, 01472-3383. Adelante. Buenos días, hermano. Llama a Villa de Villamista. Quisiera saber si usted sabe algo acerca del aumento del sueldo mínimo de los venezolanos y su incorporación al CIS de casi 700.000. Eso se lo quiere decir al profesor Mauricio en Radio Cielo. Y agradecería saber si tiene algo al respecto. Muchas gracias.
Bueno, eso del sí, sí se ha dicho en los medios, está, ¿no? Si lo ha dicho Mauricio es correcto, o sea, así se ha estado. O sea, el tema está que usted tiene que recordar, hermano, que ¿por qué creen ustedes que los venezolanos no se quedan en Colombia y no se quedan en Ecuador y se vienen para acá? Porque los venezolanos han sido invitados por el gobierno de PPK a venir acá al Perú. Ha habido un llamado de parte del gobierno que se ha comprometido a darles, por eso que ellos a veces cuando llegan, hasta con derecho reclaman, porque vienen con esa promesa. Las ONGs que están acá, los que los traen, los distribuyen, les dan trabajo, o sea, porque acá hay una cuestión que desde la frontera, desde que salen de allá, hay mafias que controlan toda esta situación. Algunos vendrán por su cuenta, pero hay una gran cantidad que viene, ¿no? Donde inclusive está metido ahí el APRA y otras cosas más. Entonces ellos vienen y dicen, no, allá te van a dar trabajo, allá vas a tener esto, hasta casa les ofrecen, ¿no? Entonces cuando llegan acá muchos se encuentran con una realidad, y ahorita, por ejemplo, en la Embajada de Venezuela hay una lista de 3.000 venezolanos pidiendo para retornar. Todos los vuelos que han, y eso no habla el gobierno ni los medios de acá de la derecha, los vuelos que están realizándose, el último se realizó creo que el 28 de diciembre, regresaron 310 venezolanos, y no solamente están regresando de Perú, de Ecuador, de otros lugares también, de la agencia Conviasa, que es la empresa nacional de Venezuela, ¿no? Realice sus vuelos. Entonces, hay más de 3.000 en lista aquí en el Perú. Claro que son poquitos a comparación de los que hay acá adentro, pero el tema es eso, queridos hermanos. Ahora hay, por supuesto, hasta campañas de terror. Hay campañas de terror. No se olviden del famoso pacto migratorio, ¿no? Del cual también se habló en un momento. Estados Unidos, que es el que genera todas, porque en el fondo, hermanos, quien genera todas estas migraciones, por ejemplo, la de Honduras, la de los venezolanos, y de miles de personas que emergen de África, de todas partes, son producto del sistema, de conflictos, de guerras económicas, de caos, de crisis que genera el sistema. Entonces, pues, hermanos, hay que tener claro la situación. Recordamos a nuestros hermanos de Huaraz, si están en sintonía, que el domingo 20, va a viajar una delegación de hermanos de acá de Lima para el encuentro que se va a desarrollar de los estudiantes, de hermanos que están simpatizando y que quieren participar orgánicamente en Huaraz, ¿no? Se quieren organizar los hermanos para que, así igual que en los hermanos de Trujillo, de Huancayo y otros lugares, hagan sus trabajos de difusión, etcétera, etcétera. Este domingo 20 en Huaraz, hermanos, ya saben, estar atentos, el teléfono del hermano, o si no, llamen al 428-3256, ahí les pueden dar la información a nuestros hermanos de Huaraz. Bueno, entonces nosotros continuamos con las llamadas. Adelante, muy buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Se fue. Continuamos. La siguiente comunicación. Muy buenos días. ¿Nombre de dónde llama? Está al aire. Estás al aire, Christopher. Hermano, se pule para hablar rapidito, Christopher. La corrupción, todo eso que se acaba, el trabajo de todos nosotros hay que disfrutarlo, todos está haciendo la ciudad y ya defender la democracia, pues prácticamente es lo que es, no vale más. 11:56 minutos. Continuamos, hermanos, hay que defender la democracia, dice nuestro hermano. Buenos días. ¿Aló? ¿Radio Cielo? Sí, nombre, ¿de dónde llama, por favor? Sí, Aurelio de Arequipa. Gracias, Aurelio, estás al aire. Bueno, una señora que llamó hace un momento preguntando cuánto era el sueldo mínimo. Yo lo llevaba por internet y hasta noviembre era 4.500 bolívares soberanos. No, se refería acá en Venezuela, acá en el Perú, al sueldo que les iban a dar a los venezolanos, eso se refería. Ah, ya. Bueno, y tengo entendido que ya lo han subido, dicho sea de paso. El sueldo mínimo de Venezuela ahora es 5.000 bolívares soberanos. Pero
sea, parece que eso no les alcanza a ellos porque... Hay una inflación que es un problema bien serio en Venezuela. Sí, pues pregunté, por ejemplo, cuánto está el kilo de carne, me dijeron 15.000 bolívares, o sea que con un solo mínimo les alcanza a 300 gramos de carne. ¿Tanto será así? Digo yo, bueno. Es que hay que, a ver, te voy a explicar para que entiendas una cosa. Aparte que del sueldo mínimo no viven allá los venezolanos. ¿Sí? Entonces, si hay una cosa que ustedes tendrían que ver, hermanos, son las imágenes. En Venezuela, por ejemplo, el sector de la clase media, de la clase acomodada, hace sus fiestas, se emborrachan, todo normal. Y a ellos sí les llega. Los víveres, les llegan muchas cosas. Y hay una lucha que tiene que darse contra la corrupción, con el bachaqueo, donde participa inclusive cierto sector de la población. Hay que agregar que a ese sueldo se le dan otros tipos de servicios. Ellos nos pagan luz, la mayoría nos paga agua, y tienen beneficios de la CLACS, que son de víveres y un sinnúmero de cosas. Si no, no podrían sobrevivir. ¿Tú has visto algún venezolano que ha venido desnutrido de los miles que hay? Acá sí que haya venido hueso y pellejo, como hay, es el resultado de la desnutrición. La mayoría vienen hasta con sobrepeso. Entonces, eso que se estén muriendo de hambre, que hay problemas, ojo. No digo que no. Hay escasez de medicamentos, por ejemplo, no hay de productos que los consiguen con mucho trabajo, esfuerzo, con colas, a sobreprecios. O sea, no hay una estabilidad en ese sentido porque hay, como le decíamos, hermano, hay un problema ahí bastante serio con el abastecimiento, lamentablemente, como lo hemos dicho, hermanos, en Venezuela, muchos productos venían de afuera, ¿no? Economía de puerto le llaman a eso, ¿no? O sea, todo lo compraban. Y eso, pues, hermanos, es una prueba, es un error tremendo, ¿no? O sea, la producción tiene que elevarse, pues, en Venezuela, tienen que garantizar su propia producción, como se estaba haciendo hasta un momento, no sé ahorita en realidad en ese aspecto cómo va, pero lo cierto es, hermano, que les están haciendo la vida imposible, pues. O sea, hay, aparte de recibir, por ejemplo, el CLAP que le dan cada 15 días, que es una bolsa de alimentos, y son 6 millones de familias a quienes se les reparte el CLAP. O sea, pero eso no es la solución, por supuesto, pues, hermano, no es la solución, no es lo ideal, ¿no? Por eso es que tienen que mejorarse muchas cosas también, por supuesto, ¿no? Son retos que tiene el gobierno de Maduro y el pueblo mismo, que tiene que organizarse, que tiene que luchar contra la corrupción que hay arriba y abajo, ¿no? Porque la corrupción no solamente se da en ciertos sectores, no. La corrupción es un problema, es una herencia del capitalismo, pero, hermanos, o sea, tiene que haber una transformación en la mente, en la cultura del pueblo también, para que deje de estar participando en eso, prestándose al bachaqueo y otras cosas más. No es fácil, hermanos, no es fácil. Si nosotros, lo digo como ser humano, como hermano también que estudia un conocimiento, nos cuesta cumplir de verdad, hermanos, porque el sistema nos jala para aquí, para allá. Por eso es que se necesita una revolución moral, espiritual. Tenemos que trabajar mucho en el ser humano, en nosotros, si queremos cambiar esta sociedad. Por eso que el creador dice, la clave para ser un revolucionario está en conocerse a sí mismo. O sea, ¿y qué significa eso? Que tenemos que sacar esas taras que el capitalismo nos ha metido, ¿no? Y que son parte de su herencia, el sello de la bestia. Adelante. Aló, bueno, buenos días. ¿Sí? Aquí acabo de leer una noticia. Por favor, ¿puedes decir tu nombre? ¿De dónde llamas, hermano? Derechista. Hermano, ¿podrías decir tu nombre? ¿De dónde llamas? Perdón, Hugo de los Olivos. Gracias, Hugo. Acabo de leer una noticia del diario Derechista del Comercio, de que la policía política de Maduro tiene a Juan Guaidó, presidente del Parlamento. ¿Usted tiene noticias sobre eso, hermano? No sé, seguro lo habrán detenido, pero porque está que genera problemas por allá. Hermanos, de verdad, si yo estuviera en el lugar de Maduro hace rato hubiese metido preso un montón de esos delincuentes que están ahí, sinceramente, se los digo. Empezando con Lorenzo Mendoza, ¿no? Pero bueno, se ciñen a la cosa. Que ahora la derecha va a utilizarlo. Que diga, hermano, o sea, ya lo han hecho con Capriles, con Leopoldo López, ellos van a hacer, o sea, ese ya son decisiones que el gobierno bolivariano está tomando y esperemos que sean para bien. Lo que interesa ahí, hermano, lo que diga el pueblo.
El pueblo ¿no? exige más bien El pueblo está exigiendo hace rato, hermano, que tome medidas más radicales. Hermano, y para terminar, en las últimas elecciones con Venezuela, ¿cuánto tuvo la asistencia? ¿Cuánto porcentaje de gente fue a votar? Son como 7 millones, algo por ahí, hermano. O sea, exacto, ahorita no tengo la cifra, pero fue el 60 y... 46% de asistencia. Sí. O sea, hubo una... El tema es que no hubieron, digamos, o sea, las elecciones se dieron el porcentaje de más del 63%, y de hecho hubo un porcentaje importante de abstención, sí, ¿no? Pero si comparamos, hermano, esa abstención que hay allá con la que hay en Chile, en Colombia, o acá en el Perú, pues, hermano, o sea, no es nada la abstención que ha habido. Por obligación vamos a No es obligatorio, Sí. A ti, querido hermano, gracias. Continuamos entonces con el programa Armagedón. Ya estamos en los últimos minutos de esta hora. Agradecerles, por supuesto, a los que llaman. Gracias por su sintonía. Y agradezcan a Radio Cielo que da la oportunidad que tengan este programa. Buenas noches, buenos días. Aló, buenos días. Sí, hermano, ¿de dónde llama? ¿Estás al aire? Sí, bueno, no sé qué ustedes piensan del gobierno de Maduro. Yo creo que el gobierno de Maduro se está equivocando en muchos aspectos. No sé, a mí me parecería que ya el señor debería dar un paso al costado y dejar a otro revolucionario que tiene mando, porque mal gobierno me parece a mí. Pero ¿por qué? O sea, está bien, tu opinión es correcto, puede parecerte mal gobierno, pero ¿qué propones? O sea, otro revolucionario, ¿cómo? ¿A quién? No sé, dentro del chavismo podría haber alguien otro. O sea, ¿tú crees que es problema de liderazgo? Yo creo que sí, porque mira, los datos económicos que él mismo publica a través del Banco Central son terriblemente pésimos. La inflación, la devaluación, la recesión. Sí, es que hermano, o sea, a ver, yo quiero que entiendan lo siguiente. Si no hubiese el bloqueo, si las cosas estarían así, podríamos decir, bueno, ese pata sí está perdido. Pero, hermano, yo quiero que entiendas que es el bloqueo. No solamente es un bloqueo económico, financiero, comercial. Es un bloqueo, pero terrible. Y yo te invito a que tú leas, investigues un poco más. Ahora, respecto al liderazgo de Maduro, eso lo decide el pueblo, hermano. O sea, Maduro no se ha puesto ahí solo. O sea, ha habido elecciones dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que más tiene una militancia de más de 6 millones, creo. Y de hecho, en algún momento tendrá que cambiarse también el liderazgo, tendrán preparando a otro, yo no sé, sinceramente, sobre eso. Yo soy de las personas que cree que nadie se debe perpetuar en los cargos, en realidad, ¿no? Que tienen que haber renovaciones, pero cuando alguien, digamos, en el caso, por ejemplo, de Fidel, para mí ahí estaba justificado su liderazgo, era al 100% casi, y de verdad, pues, como estadista y todo eso. Pero los liderazgos, cuando son de verdad auténticos, gobiernan no solamente ellos, o sea, sino que consultan con el pueblo. Y eso es lo que se ejerce, por ejemplo, en Cuba. Algunos creen que el Partido Comunista en Cuba es el que determina todo, hermano. En Cuba se le consulta hasta a cualquier cosa, se le consulta, hermano, para que el pueblo acepte. Si el pueblo no quiere, simplemente se respeta. Ahí hay soberanía y hay un ejercicio de democracia directa. En el caso de Venezuela, Maduro está ahí porque se sometió a elecciones y lo eligieron. En las próximas elecciones en Venezuela, nuevamente habrán varios candidatos y el pueblo venezolano elegirá al que mejor le parezca, ¿no? Ahora, la situación de Venezuela, hermanos, de verdad, desde el punto de vista económico, si tú te remontas a la época del Caracazo, de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, de otros gobiernos, te vas a dar cuenta que el tema de la inflación es algo que los ha acompañado durante mucho tiempo. Lo que muchos hermanos no entienden es que antes de que llegue el chavismo a Venezuela, o sea, imagínense que murieron 4.000 personas protestando en Caracas. A Carlos Andrés Pérez asesinó a miles de hermanos en Caracas, hermanos y hermanas venezolanos. En otras regiones murieron también mucha gente, y por eso es que surge justamente el proceso bolivariano, producto de esa descomposición y de ese saqueo que se venía haciendo en Venezuela con los gobiernos copellanos y adecos, que hicieron el pacto del punto fijo,
y que se repartían cada 5 años el gobierno y entregaban las riquezas y una pobreza tremenda. O sea, yo invito a que los hermanos ingresen a los videos donde se ve la Venezuela de antes de Chávez. O sea, los cerros como las canciones de Ari Primera, ¿no? Casas de cartón, etcétera, etcétera. O sea, lamentablemente a veces nosotros no recurrimos a la historia, ¿no? Y lo que hacemos muchas veces es vivir el momento sin saber verdaderamente, hermanos, de dónde se viene. Adelante. Buenas tardes. No, me parece que no pasa. Ya estamos ya en la última hora, hermanos, del programa. Y Max Salvador tiene un tema que de verdad es importante y habla sobre el cambio. Quiero un cambio, se titula el tema. Y lo coloco porque Max Salvador no me va a enjuiciar por difundir su tema en el Facebook. Tengo que elegir algunos temas, dado que estamos saliendo en vivo en el Facebook de amigos que nos garantizan. Por ejemplo, Luis Enrique Albizuri nos ha dado la autorización para utilizar su música y difundirla. Lamentablemente en el capitalismo las cosas funcionan así, ¿no? La propiedad privada. Así que a los que están llamando, a los 3 llamadas, gracias de todas maneras por su comunicación y bien los cuestionamientos que hacen algunos hermanos, ¿no? O sea, aquí el tema de los rostros de las personas, yo creo que no es lo primordial, ¿no? En el fondo son equipos, es el pueblo mismo que tiene que participar desde abajo. Más nosotros creemos en los cambios que son impulsados desde abajo. Y los cambios verdaderos y auténticos vendrán desde abajo cuando el pueblo se eduque, se organice, piense y planifique. Y empuje a los de arriba, ¿no? A hacer algunos cambios y en algún momento a asumir los cambios. Como dice Alfa y Omega, el mundo tiene que ser regido de todas maneras por los mismos que fueron explotados, que son los trabajadores. Ahí veremos los grandes cambios, las grandes transformaciones que todos queremos. Así que vamos a disfrutar de este hermoso tema de Max Salvador para volver ya con la última hora, donde vamos a participar todos, porque vamos a hablar del tema climático, para que vean las tremendas alarmas que hay respecto, hermanos, a lo que está pasando en el mundo, que muy poco le dan importancia. Por ejemplo, acá a la izquierda peruana jamás le veo yo asumir una banderita, por lo menos en defensa del medio ambiente, a pesar de que existe el Frente Amplio, donde está el señor Arana que cuestiona el tema de la minería, pero no hay conciencia, hermanos, ecológica, ni de la gravedad que hoy se está viviendo. Y otro problema también acá es que, respecto al tema de Venezuela, ustedes están viendo, hermano, parece, ayer una hermana nos decía en el Facebook, los de la izquierda, los que dicen llamarse de izquierda hoy, parece que se han metido en una ratonera, ¿no? Porque no quieren hablar del tema de Venezuela. Solamente el congresista Tucto, creo que de Huancavelica, ha tenido la dignidad de pronunciarse, ¿no? Y le están sacando el ancho, ¿no? Del Frente Amplio. Ojalá que más personas se pronuncien, hermanos, en el caso de Venezuela. No se puede ser tibio, hermano, se puede discrepar, pueden ustedes discrepar con políticas, como dice acá el hermano, pero no se puede avalar la injerencia, no se puede avalar una posible intervención militar, no se pueden avalar esas cosas, queridos hermanos. Así que hay que definirse respecto a esos temas.